Números capítulo 35, el Señor le habla a Moisés y le dice que mande a los israelitas que de la herencia de su posesión den a los levitas ciudades en las cuales puedan habitar. También darán a los levitas tierras de pastos alrededor de las ciudades. Podemos ver del verso 1 al verso 8 que Dios manda entonces al pueblo que dé ciudades a los levitas. Tenían que dar 42 ciudades para que los levitas habitaran y también pastos para que los animales pudieran comer. Además tenían también que dar 6 ciudades de refugio para que en ellas se pudieran refugiar aquellos que habían matado por accidente. El verso 6, por ejemplo, nos dice que de las ciudades que ustedes darán a los levitas, 6 serán ciudades de refugio. Darán estas ciudades para que el que haya matado a alguien huya a ellas. Luego del versículo 9 al versículo 25 podemos ver que el Señor le dice también a Moisés que tiene que decirle a todo el pueblo israelita que ellos también tenían que tener ciudades de refugio, 6 ciudades de refugio. ¿Para qué? Para que nuevamente también vaya a huir ahí aquel que haya matado a una persona sin intención. Nos dice el verso 12, las ciudades serán para ustedes como refugio contra el vengador, para que el que haya matado a alguien no muera hasta que compadezca delante de la congregación para juicio. Nos muestra que también se evalúa el objeto con el cual se mata a la persona, porque también dice si la había querido matar con la intención o no, y la congregación era quien tenía que evaluar estas cosas. Podemos ver en el verso 22 que nos dice, pero si lo empujó súbitamente sin enemistad o le rajó algo sin acecharlo o tiró cualquier piedra que pudo matarlo y sin ver que le cayó encima murió, no siendo su enemigo ni procurando herirlo, entonces la congregación juzgará entre el que mató y el vengador de la sangre conforme a estas ordenanzas. O sea, si la persona había matado sin intención, entonces la congregación lo juzgaba como inocente y podía irse a la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Pero si es que era culpable, tenía que entonces morir condenado inmediatamente. Desde el verso 26 hasta el verso 34 nos sigue describiendo esto sobre la ciudad de refugio, pero ahora nos advierte que si aquel que había sido mandado a una ciudad de refugio sale de esa ciudad de refugio y aquel que quiere matarlo lo encuentra en el camino, entonces no será culpable aquel que lo mate, porque la persona que debía estar en la ciudad de refugio tenían que quedarse ahí y no salir, porque si sale podía ser matado. Entonces nos dice que estas van a ser normas para todo el pueblo, para todas las personas. También nos dice algunas cosas detalladas o específicas sobre que no podía juzgarse a alguien con el testimonio de una sola persona, sino que tenían que ser 2 o 3 testigos para evitar juicios pecaminosos. Concluye diciendo que todo esto se hace para no contaminar la tierra, verso 34, y no contaminarán la tierra en que ustedes viven, en medio de la cual yo habito, pues yo, el Señor, habito en medio de los israelitas. ¿Qué podemos meditar, hermanos, acerca de este capítulo número 35? Podemos ver que hay una preocupación de Dios muy importante porque los levitas tengan tierra. Recordemos que la tierra va a darse a cada una de las tribus, pero los levitas no tenían heredad. Entonces el pueblo tenía que preocuparse por sustentar a los levitas porque eran aquellos, junto con los sacerdotes, que estaban trabajando para el Señor. Este mismo principio lo podemos ver en 1 Corintios 9, en donde se llama que los ministros que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Debe haber una preocupación constante por los ministros del Señor a ser sustentados y al compartirle en todas las necesidades que ellos tienen. ¿Es esa una preocupación tuya, hermano? ¿Es una preocupación que está en tu corazón? También podemos ver que aquí se ve en este capítulo la justicia de Dios para con el pueblo. Es muy interesante y muy contemporáneo, podríamos pensar, los principios que hay aquí de impartir justicia. Podemos ver que se juzga si la persona que la mató fue o no fue culpable, o sea, la presunción de inocencia. Antes de culparla, primero se investiga, luego se ve si realmente fue con intención, luego se juzga y luego realmente se ejecuta todo. Podemos ver entonces que hay una intención de llevar a cabo justicia en el pueblo de Dios, porque Dios es justo, porque Dios es perfecto y por eso creó estas ciudades de refugio donde pueden estar aquellos que han sido o han matado sin ninguna intención. El Señor imparte justicia en su pueblo. Y podemos ver también que
una de las cosas interesantes es que si una persona salía de la ciudad de refugio, esta persona moría por su culpa. Y ahora podemos pensar en el nuevo pacto y podemos ver que todos somos como aquellos que hemos matado. El Señor dijo que si alguien tiene odio en su corazón contra su hermano, es como si lo hubiera matado. Y la verdad es que todos alguna vez hemos tenido ese pecado en nuestro corazón y debido a eso somos pecadores. Somos personas que somos como asesinos delante del Señor y merecemos la condena. La paga del pecado es la muerte. Todos nosotros deberíamos morir y ser condenados constantemente y eternamente sin el Señor. Pero tenemos hoy una ciudad de refugio. Tenemos un refugio eterno que es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos arrepentimos y venimos a sus pies y nos aferramos y nos detenemos y nos quedamos en Él aferrados completamente, entonces tendremos refugio. Tendremos salvación, tendremos esperanza, pero si nosotros rechazamos a nuestro Señor, si rechazamos al Señor que derramó su sangre, entonces nuestra sangre será culpable y seremos culpables delante del Señor. Por eso, sostengámonos y mantengámonos en Cristo, nuestro refugio eterno.